Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto recibir hoy a gran parte de los abogados litigantes pertenecientes a nuestro colegio, y voy a ceder el uso de la voz para iniciar al presidente de FECAPEC, al maestro Ofir Aragón, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Hola, muy buenos días. Con el permiso de todos y cada uno de ustedes, con el permiso también de todos los magistrados, de verdad es un grandísimo honor contar con la presencia de ustedes en esta casa del profesionista. En la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro tenemos una misión: profesionalizar todo ejercicio profesional de las diversas áreas del conocimiento, desde las áreas técnicas hasta las áreas de ciencias humanas. Aquí se construye y se desarrolla la ética profesional, el compromiso con la sociedad, y creo que en ese sentido hoy tenemos aquí a grandes personas, a grandes ejercicios profesionales de la abogacía que así lo han demostrado en su función jurisdiccional. De verdad, bienvenidos a su casa, y a todos ustedes, mis estimados colegas y miembros del Colegio de Abogados Litigantes, muchas felicidades por este tipo de eventos. Enhorabuena y que tengamos una excelente sesión. Muchas gracias, presidente. Pues a continuación, creo que nuestros invitados del día de hoy no necesitan mayor presentación, pero de verdad que es un honor y un gusto recibir hoy en FECAPEC y en nuestra primera sesión, la cual vamos a omitir un poquito la formalidad y la solemnidad de las cuestiones de orden del día para dar espacio a escuchar a los magistrados. Agradezco mucho al doctor Braulio Guerra Urriola, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, presidente, no solo por la apertura, sino también por el diálogo y continuar con todo el trabajo que está llevando a cabo el Poder Judicial del Estado. Muchas gracias por estar aquí. Doctora Mariela Ponce Villa, presidenta de la Sala Penal del Tribunal también. Doctora, como siempre, muchas gracias por su apoyo y por todo el legado que también se dejó para nuestro Poder Judicial, también por su gran apoyo siempre para nuestro Colegio de Abogados. Bienvenida. Maestro Rubén Carlos Sellarte Mereles, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado, por mover su agenda y un evento y acompañarnos el día de hoy y hacer con ello que esté completa todas las salas. Muchas gracias, maestro. Maestro Greco Rosas Méndez, presidente de la Sala Familiar de nuestro Tribunal Superior de Justicia. De igual manera, por su atención, su cálido recibimiento y por estar hoy aquí con el colegio. Muchas gracias, magistrado. Maestra Ana Cristina Solórzano Gallego, presidenta de la primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrada, también por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. De igual forma, el maestro Carlos Roberto Fernández Moreno, presidente de la segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, maestro, por su compañía,
por haber aceptado la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Asimismo, pues doy la bienvenida a los integrantes de nuestra mesa directiva, también a los expresidentes y a los presidentes de capítulo que nos acompañan el día de hoy y que hacen posible pues esta sesión. Y no quiero extenderme yo porque sé que los vienen a escuchar a los magistrados, no a mí. A mí me pueden hablar por teléfono todos los días y a ellos no. Pero sí me gustaría comentar algunos puntos que anoté el día de ayer en una conferencia que se llevó a cabo aquí en FECAPEC y que en el momento de la conferencia me resultaron importantes. Y primero, pues, estando aquí los magistrados, me gustaría mucho, presidente, comprometerlos para un tema que ya ha llevado a cabo el colegio y que es las jornadas de actualización jurídica. Para nosotros los litigantes es importante que sean los jueces y magistrados quienes puedan compartirnos temas ya de manera específica y que podamos hacerlo en conjunto. Eso sería de verdad un punto muy importante para la actualización y la capacitación de los abogados en 2025. Entonces esa sería pues una de las peticiones y finalidades de lo que quiero apuntalar. De igual manera, les vamos a compartir en un momento más el calendario de actividades del 2025 que tiene el Colegio de Abogados. No están todas las actividades, sino las que ya están agendadas y las más relevantes para que puedan hacer los espacios necesarios en su agenda y con ello pues podamos llevar un orden en las actividades del colegio. Y bueno, a quienes forman parte del colegio no me resta más que agradecer por contribuir con la sociedad, construir un legado para sus propias familias y sobre todo construir un mejor Estado y una mejor sociedad. Porque cuando somos abogados éticos, comprometidos y capacitados, es como realmente podemos ayudar a muchas personas. Fortalezcamos las habilidades y también la unión de nuestro colegio. Muchas gracias, abogados litigantes, por su presencia el día de hoy y por supuesto también a todo el equipo que nos apoya en estas actividades. Y doy paso ahora a ceder la voz a nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia para que nos pueda compartir el mensaje del Poder Judicial en el Estado. Muchas gracias, magistrado, y le cedo la palabra. Buenos días, tengan todos ustedes. Es un alto honor siempre para nosotros tener encuentros con quienes están intrínsecamente ligados con la actividad profesional y también con el servicio público que estamos en la función judicial realizamos. Valoro muchísimo la apertura, también la comunicación y el espíritu de estrechar lazos del Colegio de Abogados, quien encarna su liderazgo es Mayela Corpus. Nuestro reconocimiento por tu activismo, por tu trabajo. De igual manera, un buen amigo, que también en esta casa de FECAPEC, pues se conjugan no solamente las voces que ya por muchas décadas han acumulado distintas perspectivas y ángulos de los colegios y de muchas profesiones que son parte hoy del entramado social, del destino, de los propósitos, de los compromisos, pero sobre todo del Querétaro que tenemos, es decir, y del Querétaro que queremos. La colegiación implica sin duda la unión, el espíritu, la fuerza, y hoy son tiempos en México y particularmente en Querétaro de cerrar filas, de tener ese espíritu de cuerpo y también de poder entablar una comunicación abierta y permanente, cercana, que nos permita trabajar juntos por el Querétaro que hoy tenemos y que queremos también para mañana. Reconozco muchísimo la presencia de la magistrada Mariela Ponce, que fue presidenta de nuestro tribunal y que efectivamente refrendo y subrayo, reconocemos el legado que dejó a nuestra institución. De igual manera, quiero también apreciar la disposición
que tienen nuestros amigos y amigas magistrados y magistradas, Ana Cristina, Carlos Roberto, Carlos Iriarte y Greco, para estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo, desde luego, esta apertura del año, que bueno, ya quedó también el mes, ya estamos en el cierre de enero, qué rápido, así se van las cosas, se van volando, así va la vida, y con profesiones como las nuestras, sin duda también cada día quisiéramos que fuera de 36 horas y no de 24, que si fuera, que tuviéramos más tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. El Poder Judicial sin duda se encuentra hoy en el país en frente de retos que tenemos que convertir y trasladar a oportunidades. Tenemos sin duda agendas muy diversas que nos comprometen a poder tener, por una parte, la implementación de reformas y por el otro, un enorme compromiso y responsabilidad para que la maquinaria, para que el funcionamiento, para que el servicio no se paralice, sino que al contrario evolucione, que la justicia evolucione, que crece y que en esos dos carriles permitamos que la complementación de dos propósitos pueda llegar a un buen fin, que tengamos el hecho de que desde Querétaro se imparta la mejor justicia de México. Ese es nuestro propósito y también nuestro compromiso con quienes son justiciables, quienes reclaman justicia, quienes tienen ese asunto que se está dirimiendo en el tribunal y en juzgados, y en donde a través de su representación, del trabajo que ustedes realicen, es natural y es orgánico totalmente que podamos efectivamente trabajar juntos, presidente, en espacios de diálogo, en conversatorios, en comunicación, que hagan posible que el trabajo que ustedes realizan pues tenga no solamente esa profesionalización, sino ese conocimiento, ese compromiso, esa comprensión de que estamos comprometidos todos con una sola idea, que la justicia en Querétaro siempre se encuentra en evolución y en constante mejora. Hoy por hoy tenemos enormes retos en nuestra institución. Tenemos por delante una implementación que parte de la COSIFAM, que encabeza mi amigo Carlos Roberto, magistrado presidente de la Sala Civil, y desde luego con el magistrado Greco, que se encuentra en la Sala Familiar, porque durante este año tendremos que entrar en un proceso muy intenso de capacitación de juezas y de jueces, porque en los primeros 120 días del 2026 nosotros tendremos que tener incluso ya la infraestructura, parte de la infraestructura de lo que se requerirá para lo que será la oralidad civil y la oralidad familiar, que no es nada menor. Son retos profundos, son cirugías a corazón abierto que transforman y también llevarán a otro extremo la manera de comprender la impartición de justicia, pero también el litigio, también la actividad que ustedes realizan. Y nosotros lo comprendemos de esta manera, en la forma en la que tendremos que hacer una enorme sinergia para poder implementar los retos de una reforma que es la de justicia civil y familiar oral, y por otra parte otra reforma que nos implica retos rumbo al año 2027 que tendrán que ver con procesos de naturaleza electoral. En ello les quiero comentar y decir que hemos tenido pues la mente abierta, hemos estado con una enorme disposición a escuchar los planteamientos que el Poder Legislativo está realizando, que tenemos una gran conectividad, conexión, diálogo y construcción para que en esta otra carretera también podamos darle certeza, certidumbre al foro, al gremio de abogados, y que al mismo tiempo la impartición de justicia y sus instituciones se fortalezcan y que tengan la solidez que merecen. Miren ustedes, el año que viene, el 3 de junio del 2026, es nuestro cumpleaños, es decir, el Poder Judicial cumplirá 200 años. El 12 de agosto de este año cumple 200 años nuestra Constitución local. Estamos al borde ya del 5 de febrero y vemos la Constitución
de 1917, pero estamos también en el marco del constitucionalismo local. Hay que fortalecer los mecanismos también de constitucionalidad, de reclamo de derechos por las vías también de los derechos humanos, y por eso aquí está presente la sala, que preside la sala constitucional, y muchas áreas de oportunidad que tiene el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En este camino debemos fortalecer, y también ustedes lo tienen presente, y también nuestra amiga Ana Cristina, nuestra magistrada, hablará de este tema de manera muy puntual. El Consejo de la Judicatura ha estado trabajando en ello. El 25 de enero se puso en marcha la vigencia nacional de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto nos combina a nosotros a tener una construcción permanente de alternativas en el centro de mediación, y también a través de un organismo certificador que permite que la impartición de justicia pueda ser de alguna manera descargada, pero no es solamente ese es el propósito, sino es llevar también a la ciudadanía, a la gente, al foro de abogados, al gremio, la cultura de la mediación, del acuerdo, y que los resultados de lo que ahí se convenga pueda elevarse en su momento determinado a cosa juzgada, y que podamos desde luego avanzar en un modelo de justicia y de acuerdo y de convencionalidad entre particulares que nos permita precisamente dirimir los asuntos que también en su caso el Poder Judicial tiene. Así pues, pudiera yo estar aquí diciéndole muchos de los retos de implementación de tecnologías, infraestructura, perspectiva de niñez, de género. Hay tantos temas que tenemos en la agenda, hay tantos temas que el Congreso tiene también en su haber para poder legislar. Tenemos que tener un código civil, de lo cual yo reconozco que los trabajos que se hicieron en la administración de la magistrada Mariela y con el magistrado Carlos Roberto, en la construcción de modelos que tengan que ver con una visión de un código civil que armonice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este año necesitamos un Código Civil legislado por parte de la legislatura. Entonces, si ustedes se fijan, tienen una agenda muy vasta, muy amplia, y podría yo aquí seguir hablando de toda la legislación nacional que necesita ser armonizada en Querétaro, ir de la mano con el Poder Judicial y con el Ejecutivo, por lo que hoy el Poder Judicial no solo es independiente, sino es interdependiente. Somos independientes para reconocernos dentro de un asunto en concreto, dentro del marco de nuestra imparcialidad y nuestra neutralidad, pero somos interdependientes porque requerimos interactuar con otras instituciones, con otros actores, con la sociedad, con los colegios, con las organizaciones sociales, con la gente. Ese es el compromiso que el Poder Judicial tiene el día de hoy en su comprensión de los nuevos tiempos y de las nuevas fechas y la hora que marca para México y para Querétaro el compromiso con la justicia. Por ello apreciamos mucho la invitación esta mañana, este desayuno, y creemos que será de mucha utilidad escuchar y agradecer muchísimo también las palabras que tendrán nuestros magistrados presidentes de la sala, esperando que sean de buen provecho y utilidad para ustedes, en el conocimiento propio de que los años de su trayectoria pueden aportar muchísimo a todo lo que aquí se diga. Que sea un buen año para ustedes el 2025, 11 meses por delante, invitarlos a que trabajemos en conjunto, de la mano, y que podamos ser todos voces, que podamos todos también hablar y decir a favor de lo que queremos, que es esa justicia y ese servicio que también el Poder Judicial brinda a los queretanos en la mejor impartición de justicia posible. Muchas gracias y buenos días. Presidente, muchas gracias por este mensaje. Sin duda para todos nosotros pues es enriquecedor conocer a detalle y de fuente directa pues todo este planteamiento y todo lo que se viene y los retos que va a enfrentar el Poder Judicial, y que por lo tanto también nos corresponden a nosotros los abogados. Y ahora voy a ceder el uso de la voz a la doctora Mariela Poncevilla para que nos pueda compartir
también la temática, les quiero comentar que fue el que nos puedan a nosotros recomendar o sugerir algún tema, algún criterio o alguna recomendación que sea necesario para los litigantes y que podamos implementar. Buen provecho, ya por ahí también está el desayuno, que ya lo pueden también disfrutar. Y pues muchas gracias, doctora. Le cedo el uso de la voz para que nos comparta su mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco enormemente la invitación y felicito por la iniciativa a su presidenta, la maestra Mariela Portos, por invitarnos a dialogar con ustedes, y qué mejor en esta primera asamblea mensual muy característica del Colegio de Abogados Litigantes, el colegio más antiguo de Querétaro. Es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. También agradecer la anfitrionía del maestro Osir Aragón y en Santander. Muchas gracias, maestro, y un saludo a todos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, a señoras y señores magistrados, y por supuesto a mi presidente del Poder Judicial. Y con su permiso, presidente, voy a proceder. Me dijeron que como 10 minutos. 10 minutos. Para hablar de pues, algunas cuestiones relevantes en materia penal. Ahora que me incorporo a la sala el día 1 de octubre, bueno, en realidad de todo, porque primero fue originario, mis compañeros, los señores magistrados Eduardo Saraya Sánchez y Raúl Manríquez Huerta, me designaron como presidenta de la sala penal, y hemos ido trabajando en coordinación. Les manda un gran saludo mis compañeros magistrados. Y a partir de lo que nosotros hemos detectado en las últimas fechas es lo que voy a poner sobre la mesa. Son algunos aspectos, podríamos decir sencillos, pero de relevancia. En primer lugar, quizá abogados que litiguen en materia penal se han dado cuenta de que todo, ya incluidas las sentencias o las apelaciones contra las sentencias en materia penal, todo es de conocimiento unitario. Ello derivó de amparos y disposiciones y orden que nos daban en los amparos del Tribunal Colegiado en materia penal del 22º circuito. Trasladaron lo que la Constitución dice de primera instancia, de que el juez de juicio no esté contaminado por haber conocido de las etapas previas, la inicial, la intermedia. Ustedes saben que el juez de juicio tiene que ser un juez nuevo en ese proceso. Esa disposición la están trasladando o la trasladaron también a la segunda instancia. Y tuvimos, como luego comentamos, 3 temporadas. En la primera temporada nos dijeron que si yo fui ponente en un caso, por ejemplo, una apelación contra vinculación o contra medida cautelar, y el caso continúa y después viene una apelación contra la sentencia de ese mismo caso, yo que ya fui ponente no puedo serlo ahora para la sentencia. Esa fue la primera. La segunda, nos dijeron que aún si somos 13 en la sala colegiada, yo era la ponente, entonces ahora, por ejemplo, la magistrada es quien va a conocer de la apelación contra la sentencia. Pero de la segunda temporada nos dijeron, ella tampoco, porque en la primera ocasión que fue colegiado ya conoció del caso. Y bueno, pues al principio lo pasábamos o se turnaba a otro magistrado y no había problema, pero ya con esta segunda disposición tuvimos problema. Y yo sé que estoy entre abogados y conocedores, no me lo van a creer lo que les voy a decir, pero es real. Llegamos en una tercera temporada al punto de que la autoridad responsable, que era la sala penal, no cumplió una ejecutoria de amparo, porque la misma ejecutoria de amparo decía, y todos ustedes, que es su acto reclamado que ya emitieron, ustedes no pueden conocer, tienen que conocer otros magistrados. Entonces, pues nosotros nos íbamos para atrás, porque ni siquiera nos dijeron que fuera autoridad responsable sustituta, por ejemplo. Pero no pudieron conocer los magistrados, dan cumplimiento a lo que se estaba ordenando en ese amparo. Y bueno, pues fue la necesidad de presentar una iniciativa de reforma a nuestra ley orgánica que se publicó el 12 de agosto del año pasado, vigente a partir del día 20, y desde ese momento todo en materia penal es de conocimiento unitario.
reitero, incluidas las sentencias. Tenemos de conocimiento unitario vinculaciones a proceso, vinculaciones a proceso cuando eran delitos de prisión preventiva oficiosa. También la revisión de medidas cautelares era de conocimiento colegiado y, por supuesto, las sentencias. Entonces, ahora no hay nada colegiado. Para que, pues, si ustedes ven una resolución de apelación en contra de una sentencia y está firmada solo por un magistrado integrante de la sala penal, pues se debe a estas circunstancias. Pudiéramos decir muy fácilmente, bueno, es una reforma a la ley orgánica, pero lo que motivó esa reforma a la ley orgánica pues son estas resoluciones de amparo, que, como les comento, expresamente nos decían en las ejecutorias que ya ese magistrado o ese pleno de magistrados ya no ponía juicio. Entonces, esta es una circunstancia que sí queremos que sea de su conocimiento y sobre todo las razones de por qué llegamos a ese punto. No lo compartimos, no estamos de acuerdo, pero pues es lo mejor que podemos hacer también en beneficio del justiciable, de víctimas e imputados, acusados, que acudan a una apelación, porque de otra forma, pues íbamos a, fíjense, incluso, perdón, en paréntesis, tuvimos un caso en donde estuvo integrado por magistrados supernumerarios, incluso desconociendo lo que dice nuestra ley orgánica. Un pleno de magistrados supernumerarios no es posible, pero eso se lo fijó esa ejecutoria de amparo. Al final se tuvo que dar cumplimiento en sus términos, porque pues sabemos que si no incurrimos en una responsabilidad, pero pues es lo que tenemos actualmente, independientemente de que no tengamos ya plenos para resolver casos. Continuamente nos estamos reuniendo. Ayer, por ejemplo, se nos presentó una situación y nos reunimos siempre los magistrados de la sala penal para ir unificando nuestros criterios o compartiéndonos resoluciones de amparo e irnos unificando entre nosotros por precisamente este conocimiento unitario. Entonces, maestra Mayela, si ustedes llegan a advertir ahí a veces alguna discrepancia, algo entre criterios en casos similares, con mucho gusto siempre estamos abiertos a recibirlos. Igual los jueces también nos hacen llegar comentarios, porque pues el conocimiento colegiado genera mucho eso, ¿no? La unificación de los criterios. Tenemos una sola resolución de un órgano colegiado, pues ahora tenemos 3 diferentes tipos de resoluciones, por decirlo, de cada uno de los integrantes de la sala. Ese es el primer punto que quería compartirles. El segundo punto es que, como ustedes saben, desde el 2016 que iniciamos la implementación de la justicia oral aquí en el Distrito Judicial de Querétaro, he tenido la coordinación de la gestión judicial administrativa, ahora con la presidencia del magistrado Braulio Guerra Urbiola, lo comenté con él y me dio la confianza de continuar al frente de este sistema de gestión, irlo cuidando. Lo he platicado en varias ocasiones con ustedes, estarlo cuidando todos los días. Entonces agradezco mucho a mi presidente esa confianza. Y revisando ya cómo concluimos el año 2024 e incluso lo que llevamos ya de este primer mes, vamos bien en los tiempos, está ya hoy muy apretada la agenda, pero recuerden que el sistema de gestión que se ha diseñado es para ustedes, porque ustedes representan a víctimas o a imputados. Y lo que nosotros queremos es materializar adecuadamente nuestra reforma, respetar ese espíritu de la reforma constitucional y de que en materia penal no nos llevemos plazos demasiado extensos para resolver determinadas situaciones. Esa es una de las razones que inspiraron toda esta reforma del 2008 y los sistemas de gestión deben de ser eficaces y eficientes para poder tener una respuesta en los términos que nos establece tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes saben que este sistema de gestión ha sido reconocido y lo trabajamos todos los días para ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que estamos teniendo un alto porcentaje de diferimientos y audiencias. Y eso nos impacta mucho en nuestra gestión, nos impacta mucho en nuestra agenda, porque finalmente se va a tener que reprogramar esa audiencia, salvo que ya se llegara a un arreglo, por ejemplo una intermedia, y llegan a algún acuerdo, a reparación del daño o un procedimiento abreviado, etcétera, pues ya no se llevará a cabo la intermedia, pero sí la audiencia que corresponda, porque procesalmente tiene que terminarse ese caso. Entonces nos genera mucho problema estar agendando juicios, por ejemplo, juicios
El año pasado hubo un alto porcentaje de juicios programados y que no se llevaron a cabo. Y entendemos que en algunas ocasiones, pues, el acusado en el último momento designa otro abogado defensor. Entonces llega el abogado al juicio y dice, oye, estoy aceptando el cargo. Pues es obvio que no se puede llevar a cabo la audiencia por garantizar el derecho de una defensa adecuada de ese acusado y tenemos que reprogramar. Esto lo entendemos perfectamente bien, o a veces puede presentarse una situación de enfermedad del propio acusado, del abogado defensor, y se reprograman las audiencias. Pero lo que hemos detectado, porque tenemos una base de datos en donde establecemos cuáles son las razones de los diferimientos, y lo que hemos detectado es que hay casos en los que el acusado dice, revoco a mi abogado defensor, él era mi abogado defensor, lo revoco y ahora la nombro a ella. Bueno, pues hay que dar un espacio, el tiempo para que la nueva abogada estudie el caso y pueda llevar una defensa adecuada. Y en la nueva fecha que se señaló el juicio, yo como acusado digo, ay, ¿qué creen? Que quiero que sea mi antiguo defensor. Es que nos habíamos enojado y ahora ya otra vez quiero que sea el defensor. O sea, obviamente, pues es un afán de retrasar la audiencia o de no quererla llevar y pues agarrarnos en lo que la norma nos permita para alargar el proceso o, como les digo, generar diferimientos. En estos días no hubo un juicio que porque el acusado estaba enfermo y pues iban a ver cuánto necesitaba de reposo. Y bueno, ¿y qué tenía el acusado? Amigdalitis, le dolía la garganta. Le hubieran dado un jarabe y ya se lleva a cabo la audiencia, un ibuprofeno. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque sí entendemos que puede haber razones por las cuales no se pueda llevar a cabo una audiencia en beneficio de víctimas y de acusados, claro, pero que evitemos prácticas que son de alargar los casos o de no llevar a cabo la audiencia, porque como les digo, el mismo abogado que incurre, abogado o abogada que llegue a incurrir en eso, está afectándose a sí mismo, porque el sistema de gestión, como les digo, es para ustedes. Ayúdennos a mantenerlo, ayúdennos y tenemos detectados algunos abogados, como luego le digo a la maestra Mayela, dígame si es alguien del colegio, no, luego vamos a hablar a los colegios donde no están esos abogados, son abogados que no están colegiados generalmente y los tenemos muy bien ubicados. Incluso ahora lo que se estuvo presentando era ahí un tema de unos citatorios falsos, como si nosotros estuviéramos mandando citatorios a alguna persona para audiencia y pues decían un nombre de un juez que ni existe, ¿no? O en periodo vacacional un juez que sabíamos que estaba de vacaciones. Entonces hay que cuidar, creo que a todos nos conviene tener un adecuado sistema desde ese punto de vista de la gestión administrativa para que sea en beneficio de las personas a quienes ustedes representen. En tercer lugar, ahora con dos reformas, una interna, vamos a llamar, una reforma que tuvo Fiscalía General del Estado y que sí nos lo compartió en su momento. Ustedes recuerden que cuando había no ejercicio de la acción penal, primero pasaban un área de analistas que revisaban, era un filtro importante, y si se confirmaba, pues venía el recurso de revisión, como se llamaba en el sistema tradicional, desde entonces lo tenemos, o también las impugnaciones del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante los jueces de control. Ahora que ya no tienen esa área de analistas derivado de estas reformas que realizó la Fiscalía General, pues ya no tienen ese filtro y nos pasa directo a nosotros, a los jueces de control, para conocer de la impugnación en términos del 258 que ya mencioné. Nos ha incrementado mucho el número de audiencias de impugnaciones y de control de derechos, que luego ni son controles de derechos, pero bueno. Pero hay demasiada audiencia de impugnaciones. Incluso ahorita pues la agenda ya se nos ha ido muy larga y estamos pues ideando, presidente, ya veremos si es posible poder hacer como audiencias combo, ¿no? Si a un juez se le juntaron 8 impugnaciones, que un día lo dedique a una tras otra solamente a sus audiencias de impugnaciones, para de esa manera, como les digo, no alargar tanto la agenda. Y luego, bueno, ya saben, que no vino la víctima y que está justificado y entonces pues se reprograman las audiencias, también tenemos mucha reprogramación de impugnaciones.
Bueno, pero el punto aquí es que nosotros estamos detectando que cuando vienen impugnaciones, no las estamos visualizando, o vemos que los abogados no la están visualizando como un recurso de impugnación. No hay formulación de agravio, atacando la resolución del fiscal, en donde determinó, pues se hace abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o principio de, que haya aplicado un principio de oportunidad, que son los 4 casos que permite el código para no judicializar el caso. Entonces no se está detectando cuál es el supuesto que está haciendo valer en su determinación el fiscal, y no tenemos propiamente una impugnación ante los jueces de control. Entonces es algo que también pongo sobre la mesa para la reflexión. Como vamos con el juez, pensamos que es como un tipo control de derechos, ¿sí? Y hacen sus manifestaciones, no estoy de acuerdo, etcétera, y mira, yo tengo, incluso ha habido ocasiones en que en la misma audiencia de impugnación nos dice la víctima o su asesor jurídico, aquí traigo estos datos de prueba y mira, pero sí son novedosos, no estaban en la carpeta de investigación. Yo creo que es importante porque es algo novedoso también para los abogados. Y por último, pues también platicarles de la prisión preventiva oficiosa. Estamos muy preocupados y ocupados revisando el tema, tanto los magistrados en la sala penal, como también con todos los jueces del Estado, todos los jueces de oralidad, porque lo primero que comentamos con Fiscalía es que nosotros como Poder Judicial solicitábamos que los fiscales continuaran solicitando la prisión preventiva si así lo consideraban, pero también dando las razones o justificando por qué era necesario que enfrenten su proceso privados de la libertad, independientemente de esta reforma del 31 de diciembre del 2024, no por no querer observar la Constitución, sino porque estamos en un momento muy complicado en donde no sabemos qué nos va a pasar con el amparo. Nosotros tenemos muy claro de qué forma lo vamos a resolver, pero no sabemos qué va a hacer el amparo, qué van a hacer los jueces de distrito con esta última mención que viene en el segundo párrafo del 19 constitucional. Vimos cómo incrementó el catálogo de delitos, pero nunca contábamos con que nos íbamos a regresar al siglo XVIII y nos iban a decir, ni interpretes juez, todo es literal, y nada de que te inventes interpretaciones analógicas o extensivas para hacer nugatorio lo que dice este artículo. Entonces los pobres jueces, pues imagínense cómo están como en una encrucijada, porque además eso choca completamente con el primero constitucional, ¿no? Pero bueno, al final lo tenemos, eso es la Constitución. Nosotros como jueces somos muy respetuosos de la Constitución, independientemente de lo que hoy estén haciendo con ella, desafortunadamente, pero nosotros tenemos que acatar lo que nos dice nuestra Constitución. Eso no significa que vamos a llegar al extremo de que el juez diga, te vinculo, señor imputado, por secuestro, y como el 19 constitucional me dice que es prisión preventiva, te la impongo. No vamos a llegar a ese extremo porque incluso desde antes nunca lo hemos hecho de esa manera. Sabemos que en la justicia acusatoria oral es justicia abogada, todo es a petición de parte, y siempre los fiscales, independientemente de la segunda reforma que tuvimos, siempre han solicitado la prisión preventiva. Quizá no han dado una justificación muy extensa por ser oficiosa, pero cuando vienen las sentencias de la Corte Interamericana y los amparos, los primeros amparos que empezamos a recibir, pues es entonces que ya los fiscales hacen una justificación para demostrar necesidad de cautela y no precisamente quedarse con que eran de prisión preventiva oficiosa. Entonces en eso estamos nosotros. Vamos a ver cómo se van resolviendo los primeros amparos, porque igual, como les digo, no sabemos cómo va a reaccionar el Poder Judicial de la Federación frente a este parrafito o esta frasecita. Dicen que de acuerdo con el tratado de los tratados, el Tratado de Viena, por ahí encontraron un artículo donde hacerlo valer. Ay caray, creo que está muy riesgoso, pero bueno, vamos a ir caminando sobre esto y veremos ya pues en algunos meses quizá, maestra Mayela, a ver, poderles platicar de qué manera se nos ha comportado todo esto, no con nosotros, sino lo que nos llegue a el amparo, ¿sí? Y serían los puntos que yo les quiero compartir de esta manera muy rápida, lo que tenemos y lo que hemos estado detectando últimamente en la materia penal, por lo que corresponde a nosotros como Poder Judicial. Les agradezco mucho su atención y muy buen provecho.
gracias, doctora. Sin duda son puntos muy relevantes para quienes litigamos la materia penal. El conocer que está ahora resolviéndose en forma unitaria y que sin duda eso está causando también un caos al interior, y que nosotros los abogados es importante que conozcamos esos puntos, porque de repente nos puede llegar la resolución y ver ahí por qué solo está resolviendo en apelación un solo magistrado. Y por supuesto que también pues contar con el compromiso de los abogados que integramos el colegio para evitar prácticas que tiendan a complicar el sistema, como el diferimiento de audiencias por causas injustificadas. Creo que eso es algo que sabemos que no solo colapsa todo un sistema, sino que, como bien nos dice, doctora, pues nos perjudica también. Que va a haber asuntos en donde es inevitable, pero que no sea por las prácticas que llevemos a cabo los abogados litigantes. Y bueno, pues también en las impugnaciones en el no ejercicio, pues saber que tenemos que presentar los agravios correspondientes en la audiencia y no solo pretender que el juez de control resuelva con alguna exposición que no es materia de él, porque se tiene que hacer con los agravios correspondientes que son. Y finalmente, pues el tema que ha sido pues muy novedoso en la cuestión de prisión preventiva, de lo cual nos va a gustar mucho que ya más adelante pues se pueda hacer esta actualización jurídica para que incluso los abogados sepamos también y podamos unificar pues también nosotros pues junto con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Ahora quiero ceder el uso de la voz a la magistrada Ana Cristina Solórzano para que nos comparta también su mensaje. Muchas gracias, magistrada. Hola, buenos días. Buenos días. Agradezco mucho la invitación del Colegio de Abogados Litigantes a través de la presidenta Mayela. Muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar. Igual al maestro Afil por ser el anfitrión. Saludo con mucho gusto y aprecio a mis compañeros magistrados, magistrado presidente, muy buenos días, y todos los demás presidentes de las diferentes salas del Poder Judicial, a quien además de respetarlos, los aprecio bastante. Yo quisiera comentarles acerca de todos estos aspectos relevantes que está pasando en la impartición de justicia, para involucrarlos a ustedes como una parte activa dentro de ella. No solamente compete al Estado y al Poder Judicial procurar la paz social, porque nosotros como miembros de la sociedad todos estamos llamados a procurarla así, ¿sí? No nada más es el Estado, sino ustedes, que son una parte activa dentro del Estado de Derecho, deben también de formar parte de esta comunidad y hacerse presentes para llegar a este objetivo de obtener una paz social. Yo quiero comentarles acerca de la entrada en vigor de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, para que ustedes lo vean como un área de oportunidad, además de hacerla cercana a la impartición de justicia para tener una sentencia a la medida de las necesidades de cada una de las partes. Ustedes como abogados son las personas a las que primero acude un justiciable, y cambiar el paradigma que tenemos sobre la litigiosidad de los asuntos. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos visto asuntos que se van haciendo más complejos o más engorrosos por cuestiones ya solamente procesales, o que se pierde el objetivo real, que es la solución de una controversia? Entonces, como abogados, ustedes están llamados a que sean partícipes de todo esto, ¿sí? A cambiar el paradigma en este sentido, y además que lo vean como un área de oportunidad, ¿sí? Porque los abogados colaborativos que prevé esta ley general, pues van a tener que certificarse y van a hacer esta parte inmediata que va a llegar al justiciable para llegar a un convenio y evitar todo un procedimiento para, en base a todas las necesidades que tengan los justiciables, bueno, pues llegar a un convenio, este convenio elevarlo a la categoría de cosa juzgada y evitar todo un tiempo innecesario de juicios, ¿no? Lo que lleva
dentro de las etapas de los juicios. Habrá ocasiones en las que sí será necesario ese juicio, pero ¿cuántos asuntos no tienen ustedes de conocimiento que no es necesario llevarlo a un litigio, ¿no? Entonces, sí hago un llamado a ustedes para que de manera activa participen en este tipo de medios alternativos, y quería comentarles unos puntos importantes que estimo para que ustedes conozcan y las medidas que ha tomado el Poder Judicial a efecto de que ustedes la sepan y que estén pendientes para que puedan ser partícipes de ellos, ¿sí? Los medios alternativos de solución de controversias serán aplicables a materia civil, mercantil y familiar, siempre y cuando no estén involucrados intereses de orden público y que sean cuestiones de derechos renunciables o negociables, ¿sí? Cuestiones de derechos de orden público, esas no podrían participar dentro de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entró en vigor esta ley el 25, como bien refirió nuestro presidente, y estamos a la espera de que se dicten unos lineamientos del Consejo Nacional a efecto de comenzar con la capacitación, porque contempla dos figuras, ¿no? De los abogados colaborativos, quienes tendrán que certificarse en una negociación que se llama Harvard, y también pues los facilitadores, que también tienen que estar certificados a efecto de que puedan recibir estos convenios, verificarlos y sancionarlos para que después tengan el carácter de cosa juzgada. Véanlo como un área de oportunidad, además de que evidentemente despresurizará el sistema jurisdiccional. Entonces va a ser mucho más accesible la justicia para todas las personas. Entonces véanlo así, ¿no? Comentando con nuestro presidente, estamos, bueno, como les había comentado, a la espera de estos lineamientos. Sin embargo, el uso de la facultad en esta ley, si a mediados de febrero no se pronuncia, bueno, pues el Poder Judicial tomará parte al respecto, a efecto de emitir los lineamientos para la capacitación de todos los facilitadores, porque solamente quien esté capacitado y tenga esta certificación podrá llevar a cabo los convenios a efecto de que sean sancionados y después inscritos en una plataforma nacional, ¿sí? Entonces, los invitamos a que estén pendientes de esta capacitación y que puedan ser partícipes de la impartición de justicia. Muchas gracias. Magistrada, muchas gracias por sus recomendaciones. Sin duda, el que seamos abogados comprometidos con buscar otras alternativas que no necesariamente tengan que ser el litigio. Sabemos que por cuestión a veces cultural y de formación nos ha costado trabajo quizá apuntalar a lo que son los mecanismos, pero desde que hablé con usted, que coincidimos en este tema, y decir, bueno, ahora los abogados del futuro deberemos tener habilidades de negociación y saber que las personas lo que necesitan es que se resuelva el conflicto y no que se alarguen los juicios o que tengamos poca disponibilidad para negociar, incluso a veces hasta con nuestros colitigantes en todas las materias, muchos asuntos. Gracias por su recomendación y que estemos pues todos tendientes a así cambiar este paradigma, atender a estas capacitaciones, porque eso definitivamente sería el que podamos resolver, como ya lo dije, los conflictos a las personas. Muchas gracias, magistrada. A continuación, doy el uso de la voz al magistrado Greco Rosas para que también pues, nos comparta las recomendaciones. Gracias, magistrado. Muy amable maestra Portos. Buenos días a todas y a todos. Gracias a la mesa directiva del Colegio de Abogados Litigantes. Por supuesto, saludo con mucho respeto a mi presidente, el doctor Braulio Guerra, a quien le agradezco la confianza de hacernos partícipes de este evento a invitación de todos ustedes. Y por supuesto también saludo con enorme gusto a mis compañeras y compañeros presidentes de sala. Es, ya lo han dicho y así lo suscribo también, un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo la mesa
con ustedes, con el foro tan importante que ustedes constituyen, foro al que por cierto pertenecen aquí, veo caras de amistades de largo aliento, me siento muy cómodo de estar aquí, les agradezco mucho la calidez de su bienvenida. Pues cuando, pensando en la invitación que amablemente nos formularon, me di cuenta que era un desayuno. Dije, pues, qué mejor tema que hablar de alimentos, ¿no? La ocasión es perfecta y además el licenciado Ofir Aragón nos ofreció una birria, entonces creo que queda muy bien. Yo, pensando en el dinamismo de esta materia familiar, que es como una especie de caleidoscopio multicromático en constante movimiento, que crea y recrea formas todos los días, es de una vertiginosidad apabullante el cambio de esta materia, su plasticidad. Pues la verdad es que me costó un poco de trabajo elegir algunas temáticas que pudiera ser del interés que todos aquí compartimos, y decidí, aunque hay varias temáticas en torno al asunto alimentario, elegí la más reciente, o por lo menos uno de los criterios más recientes que surge de una contradicción de tesis de la primera sala, al resolver 3 criterios contendientes, uno de un tribunal colegiado del 30º circuito con sede en Aguascalientes, y por otro lado 2 criterios de la Ciudad de México y del estado de Jalisco, 2 de un lado contra el criterio sostenido por el colegiado de Aguascalientes, en torno a un asunto que requiere un poco de aritmética, el asunto de las actualizaciones pensionarias. A ver, la mayoría de los asuntos que se resuelven ordinariamente, digamos, de justicia cotidiana, muchos de ellos son en materia familiar, quizás el 60 o 70%. Y de ellos, una parte muy importante tiene que ver con asuntos alimentarios, con custodias, con divorcios, pero el asunto alimentario está presente en la mayoría de estas controversias. Entonces me pareció que era muy relevante platicar este asunto, porque lo que no dejamos en claro desde el principio a la hora de comprender los incrementos, al rato se vuelve un problema que multiplica y entorpece la litigiosidad en la relación entre las partes. A ver, hablaba hace rato la doctora Ponce de las épocas o de las temporadas, ¿no? De los criterios que van cambiando en el transcurso del tiempo. Nosotros habíamos venido sosteniendo en la sala familiar, o habíamos venido discutiendo la pertinencia de considerar el incremento de la pensión cuando se pacta en salario mínimo, pues con el incremento básico que a partir de 2017 se incorporó por parte de la Comisión de Representantes, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es decir, el incremento de fijación. Ahora lo voy a explicar con mayor claridad. En realidad el salario mínimo se actualiza con base en 2 porcentajes o 2 criterios de actualización año tras año. Hasta 2017 el salario mínimo se integraba del salario resultante del año inmediato anterior más un porcentaje que oscilaba en el 3%, vamos a suponer. Con la resolución de 2016 y a partir del 1 de enero del 2017 se incorpora un ingrediente nuevo en el cálculo, en la ecuación, que se llama monto independiente de recuperación, el famoso MIR. Este MIR es una cantidad en pesos y centavos, es una cantidad fija que se agrega a la ecuación para ir contribuyendo a una recuperación del valor adquisitivo del ingreso de los trabajadores de nuestro país. Por cierto, solo se aplica, lo dice la propia resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, solo se aplica a aquellos trabajadores que perciben un salario mínimo. Entonces, este MIR, que repito, es una cantidad en pesos, se agrega como monto fijo al salario anterior, y eso hace que gradualmente vaya incrementando este valor adquisitivo. El asunto es que entonces se nos genera, digamos, una doble perspectiva de incremento. El salario del año anterior, más el índice de fijación, el porcentaje básico de incremento, que repito, oscila entre el 3 y 3.5%, pero si a eso le agregamos el MIR, entonces el incremento se va hasta el 20%.
En el año 2022 fue impresionante, post pandemia. El incremento con 1,000 fue de 22% del salario. Tema del cual pues, ha surgido materia para un buen discurso propagandístico. El asunto es que si uno lo revisa con detenimiento y cuando esto repercute en los cálculos de incremento pensionario, pues tenemos un fenómeno que ya verán ustedes cómo se comporta. Si en un convenio de pago de alimentos las partes pactan incremento conforme al salario, así, sin mayor aclaración, lo que nosotros habíamos venido diciendo es que era el incremento, pero del índice de fijación, para irlo incrementando año tras año, más o menos en un 3,5%. Y así nos lo habían venido aceptando los tribunales colegiados del 22º circuito. El problema es que en una nueva interpretación, y perdónenme, pero sí, no me voy a quedar con las ganas de decir esto, ser juez y juzgar es interpretar. Cuando le dicen a un juez, usted no puede interpretar la ley, pues es desnaturalizar la función. Es como decirle al Congreso, usted va a legislar, pero sin deliberar. Bueno, a propósito de la referencia que se hacía hace un momento, la prohibición de interpretar o de quedarte en la letra seca y hueca de la ley. Nosotros interpretamos que aplicar el incremento con todo y 1,000 era la crónica de una quiebra anunciada. Porque fíjense ustedes, si nosotros aplicamos el 1,000, vamos a suponer que hoy un deudor debe pagar 1,000 pesos mensuales, un deudor alimentario. Si nosotros le aplicamos el 20% del pago para el siguiente año, si eso lo proyectamos a 5 años, en 5 años ese deudor va a deber el doble de pensión, porque 20% anual por 5 años representa un incremento del 100% de la pensión. En un lustro, un deudor habrá pagado el doble de pensión. Ahora llévenlo a 10, a 15, a 20 años. Nuestros acreedores en Querétaro lo son hasta los 25 años si mantienen sus estudios regulares. Pues la contradicción de tesis se resolvió en noviembre del año 24. O sea, estamos prácticamente cumpliendo 2 meses con este criterio novedoso de la primera sala bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por cierto, resulta unánime el criterio de las señoras y señores ministros. Y podrán ustedes consultar este criterio, es el 319 del año 2023. ¿Qué pasa? En realidad los criterios contendientes de los 3 colegiados vienen de convenios pensionarios. Entonces, la recomendación sería, yo no les puedo decir cómo les sugieran a sus clientes que hagan sus convenios. En primer lugar, porque no es debido que nosotros les digamos cómo hacer su trabajo, pero además no es conveniente porque depende de la posición en la que están ustedes, si están ustedes asesorando a su deudor o a su acreedor alimentario. Lo que sí les diría es que el criterio es vinculante para todos los tribunales a partir de noviembre. Dice la primera sala, cuando las partes convengan incrementos alimentarios con base en salario mínimo, la actualización es conforme al criterio completo, incluyendo el monto independiente de recuperación, que para este año 2025 es del 12%. El año pasado fue del 27.4%, el año pasado el 15%, o sea, son incrementos altísimos. Y lo que dice nuestro artículo 296, sustantivo acá, es que si las partes no fijan las reglas claras del incremento pensionario, se aplica automáticamente el del salario mínimo. Así que es momento de que, si lo consideran ustedes y sus clientes conveniente, quede claro que el incremento es solamente con base en el índice de fijación. O, de plano, explorar nuevas formas como pactar incrementos con base en unidades de inversión o unidades de medida y actualización. O sea, todo sea por salvar la viabilidad de una pensión a largo plazo. Porque si no, lo que va a acabar ocurriendo es que los deudores van a estar en un estado de insolvencia insuperable. No van a poder
con esta carga. Y lo que ustedes saben perfectamente que ocurre en estos casos es que el asunto deriva en la justicia penal, en denuncias por incumplimiento de obligaciones, y ahora en un segundo punto que me parece relevantísimo tratar con ustedes, en inscripciones ante el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. En los días recientes han aparecido algunas notas periodísticas. El staff del señor presidente de nuestro tribunal, coordinadora de comunicación social, ha hecho un esfuerzo muy importante de creatividad para poderle comunicar al público qué está pasando con el RENOA, y la invitación muy respetuosa a todos ustedes sería pues que nos ayuden a familiarizar al gremio y a nuestros litigantes materiales con la aplicación de esta nueva plataforma que está operando en Querétaro a partir del 1 de octubre del año pasado. Los preparativos fueron a cargo con mucho éxito de la magistrada Ponce, nuestra anterior presidente, y ahora el magistrado Braulio pues está dando continuidad a este compromiso institucional, a esta responsabilidad que nosotros tenemos. Yo ya hice el propio experimento a título personal, yo ya generé mi propio certificado de no inscripción al RENOA. Lo pueden hacer cualquiera de ustedes si tienen su CURP, para estar tranquilos. Como decía alguien por ahí, deudores casi todos somos los que tenemos hijos. No hay que ser deudor moroso, y menos nacido de una situación judicial. Entonces, la verdad es que es un tema bien importante, bien relevante. Tengo algunas amistades en el foro, en el gremio de los fedatarios, y justamente ayer me platicaba un compañero de una notaría. Yo ya lo estoy pidiendo para todo. O sea, no solamente para operaciones traslativas de dominio, contratos de compraventa, donaciones, no, inclusive para otorgar un poder, yo les pido su certificado de inscripción. Bueno, pues adelante, están en su interpretación, decíamos hace rato, en su derecho, ¿no? Entonces, estamos, como todas las cosas nuevas, en fase de implementación, de que esto se conozca. Pues, naturalmente, como todo, empezará a dar algunas dificultades, pero habrá que irlas zanjando, habrá que ir corrigiendo, y la intención al final del día es que nosotros, como enlace, bueno, nuestras jueces, nosotros a través de la Dirección de Tecnologías de la Información, como enlace con el Sistema Nacional DIF, pues seamos contribuyentes de una política nacional que a todos nos interesa, pues de poner en orden a los deudores alimentarios. Finalmente, los que suelen estar de por medio aquí, pues son los intereses de niñas, niños y adolescentes. No sé cómo voy de tiempo, solamente déjenme decir una cosa brevísima, de carácter procesal. ¿Sí? Esta sí es 100% procesal. Imaginen por un instante que en una apelación ustedes hacen valer 3 agravios. Y de esos 3 agravios, solo uno de ellos es suficiente por sí mismo para motivar una reposición de procedimiento contra una sentencia definitiva. Nosotros habíamos venido sosteniendo que la sala debía pronunciarse de los 3 agravios, de todos, aunque ameritase una reposición la determinación del colegio. ¿Por qué? Porque creíamos, hemos venido sosteniendo, que eso era en aras de la exhaustividad de la resolución por parte de la sala. O sea, no podemos dejar desatendido 1 o 2 agravios porque estamos reponiendo. Si ya el justiciable hizo un esfuerzo de venir a la apelación, pues hay que contestarle, y hay que contestarle todo. Es un asunto de congruencia y exhaustividad. Bueno, ahora nos han estado corrigiendo y aceptamos las correcciones de nuestros tribunales del 22º circuito. O sea, bueno, yo todavía soy chapado a la antigua, soy de la vieja guardia, todavía estoy acostumbrado a obedecer las suspensiones y las resoluciones de nuestros tribunales de control constitucional. Yo sé que mi conducta es anticlimática, hasta disruptiva, pero así me enseñaron mis maestros y mis compañeros de mayor experiencia, a quienes admiro y respeto a mis compañeros magistrados. Una sentencia y una suspensión de amparo se cumple, no se discute, se cumple. Así que nosotros obedecemos lo que nos digan los colegiados. ¿Y qué nos están diciendo ahora? Es una tendencia, digamos, la pauta interpretativa viene del 21 para acá. Es que no podemos romper la unidad o la continencia de la causa. O sea, no podemos decirle, ante la ausencia de envío, al juez de primer grado, oye, vuelve a dictar sentencia después de esta reposición que te estoy ordenando, por ejemplo, para desahogar una pericial en trabajo social o en psicología,
Y cuando vuelvas a dictar sentencia, me vas a volver a resolver en este sentido de los otros agravios que yo ya exploré. El colegiado nos dice, no puedes hacer eso. O sea, si tú vas a reponer, limítate a ordenar la reposición. Tú no le puedes ordenar al juez que vuelva a dictar sentencia porque estás dividiendo la continencia de la causa y eso rompe el principio de unidad procesal. ¿Qué significa? ¿Cuál es la consecuencia, la repercusión práctica de esta interpretación? Que cuando el juez de primer grado vuelva a dictar sentencia, pues es muy probable que reitere aquellos aspectos de su fallo que fueron motivo de un agravio por parte de ustedes. Y ustedes dirán, entonces voy a tener que volver a apelar. Sí. Y seguramente nosotros tendremos un criterio. Pero bueno, se habrá superado el motivo de la reposición. Así que esto no es que nosotros queramos entorpecer o dilatar la administración de justicia y que la justicia le tenga que ir 2 veces a la apelación. Simplemente el Tribunal de Apelación tiene que hacer lo que se le ordena a través de estos criterios. Espero haber sido claro, no demasiado prolongado en mi actuación. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, magistrado, por su intervención. Sin duda sabemos que la materia familiar, bueno, todas, pero hay algunas que tienen pues más colapsado también toda la cuestión de justicia por los temas pues a veces tan delicados que tienen que ventilarse en la materia familiar. Y para nosotros pues conocer toda la cuestión de las actualizaciones pensionarias, sin duda creo que es muy relevante porque son temas no muy comunes y que a veces los abogados solo nos limitamos a que se incremente hasta en el acuerdo, pero no nos vamos al detalle de hacer todas esas cuentas que usted ya nos dijo para poder entender mejor este tema. Y por supuesto conocer ese criterio que dio el 22º circuito, lo cual pues no lo sé mis compañeros, pero lo escucho y digo, claro que no lo comparto, porque eso sí retrasa, porque entonces cuando se vuelva a dictar la resolución va a implicar, como usted bien lo menciona, el que se vuelva a apelar nuevamente por cuestiones que se pudieron haber resuelto desde la primera ocasión. Y si solo se repone el procedimiento, pues no se conoció de fondo los 3 agravios que en el ejemplo que nos ponía. Entonces, muchísimas gracias, magistrado, por su intervención. Ahora voy a ceder el uso de la voz a nuestro magistrado presidente de la segunda sala civil, el maestro Carlos Roberto Fernández Moreno. Muchas gracias, maestro. Gracias, Mayela. Buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación a todos los abogados agremiados al Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro. Es un honor y un placer estar aquí este día con ustedes. Agradezco también la anfitrionía de FIR. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros y compañeras magistrados. Bien, cuando Mayela me fue a ver a la oficina a invitarme a compartir algún tema de interés o alguna reforma actual que estuviera impactando, yo pensé en un tema que a mí me causó ruido porque la Corte dio un golpe de timón en un criterio sobre el arrendamiento inmobiliario mercantil. Y bueno, yo he percibido que muchos abogados no se han tomado a la tarea de analizar al momento de presentar las demandas si son civiles o si son mercantiles. Para esto quiero hacer un recuento para ir retomando cómo fue que fue cambiando de criterio la Corte en este tema de los arrendamientos. Los que estudiamos por allá de los 90s recordarán que cuando en los 80s y 90s se discutía sobre cuál era el aspecto para determinar si un contrato de arrendamiento era mercantil o era civil. Y así ocurrieron criterios contrarios en diferentes tribunales colegiados, en donde unos sostenían que bueno, había que estar a la naturaleza de las partes que intervenían, otros decían que no, pues había que estar a la naturaleza del propio contrato. Y esto llegó a la Corte en una contradicción de tesis, que es la 76 del 96, y la Corte simple y llanamente dijo, a ver, no se hagan bolas,
el arrendamiento inmobiliario mercantil no existe. Todos los arrendamientos son civiles. Y esto lo determinó la Corte interpretando el artículo 75 del Código de Comercio. Como ustedes saben bien, enlista lo que ellos dicen son actos de comercio. Y en la fracción 1, cuando hace referencia a los alquileres o arrendamientos, no se refiere para nada a los bienes inmuebles. Y en la fracción 2, cuando se refiere a bienes inmuebles, no se refiere a alquileres, únicamente se refiere a compraventas. Entonces la Corte interpretó que la voluntad del legislador, allá en 1889, cuando se publicó el 15 de septiembre el Código de Comercio, había sido deliberadamente excluir de los actos de comercio el arrendamiento inmobiliario. Incluso analiza la Corte en esta contradicción de tesis y dice: no importa que en aquel entonces el arrendamiento inmobiliario no fuera de relevancia para ser considerado como acto de comercio, porque durante más de un siglo, poco más de un siglo, el legislativo ha hecho múltiples reformas al Código de Comercio y nunca ha incluido el arrendamiento inmobiliario. Y entonces concluye que la voluntad del legislador había sido excluir la posibilidad de arrendamientos inmobiliarios mercantiles. Esto lo plasma en la tesis de jurisprudencia 63 de 1998, seguramente lo ubican, intitulada Vía Mercantil, improcedencia de la tratándose de arrendamiento de inmuebles. Iniciando los años la primera década de los años 2000, surge un nuevo debate, pero ahora sobre la ley de aeropuertos. La ley de aeropuertos por ahí señala que todos los actos que se celebran dentro de estas instalaciones, que no son propias de la naturaleza del aeropuerto, son de carácter mercantil, y que todos los contratos que ahí se celebran son de comercio. Entonces el debate vuelve a subir a la Corte en la contradicción de tesis 303 del año 2011, en donde analizan si estos contratos de arrendamiento de locales comerciales dentro de los aeropuertos se les aplica la jurisprudencia 63 en el sentido de que no existen arrendamientos inmobiliarios mercantiles, o si la ley especial de aeropuertos debe pesar para considerar que sí son arrendamientos mercantiles. Y bueno, la Corte concluye en la tesis de jurisprudencia 72 del año 2012 que estos contratos de arrendamientos de locales comerciales dentro de los aeropuertos sí tienen naturaleza mercantil. La jurisprudencia se titula Vía Mercantil, procede tratándose de controversias derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles locales comerciales ubicados en los aeródromos civiles de servicio público. Y bueno, durante los siguientes años estos dos criterios subsistieron, digamos, armónicamente. Es decir, se consideraba que no había arrendamientos mercantiles inmobiliarios, salvo los locales que estaban dentro de los aeropuertos. Por ahí del año 2022 surge una controversia, bueno, no es controversia, surge un conflicto en el estado de Quintana Roo, en donde 3 personas le demandan a una persona moral la terminación, la rescisión de un contrato de arrendamiento de un terreno y un inmueble que le habían dado para establecer un hotel. En este juicio, el juez considera, en este juicio la parte demandada, al contestar la demanda, señala que la vía es improcedente, lo demandan en una vía no sumaria, es una vía oral, ya en Quintana Roo, pero especial de desahucio. Y al contestar la demanda, opone la excepción de improcedencia de la vía, pero la hace consistir en que el contrato no es de arrendamiento, sino es de usufructo oneroso. Y en la audiencia preliminar, al momento de depurar la demanda, hace alusión a que el acto es mercantil.
El juez al resolver el juicio considera que es improcedente su excepción porque el contrato no es de usufructo, sino es de arrendamiento. Y al ser de arrendamiento es civil y no entra a estudiar los argumentos sobre la mercantilidad. Los abogados apelan, se van al tribunal, el tribunal considera que efectivamente el juez hizo lo correcto y sostiene que la vía es civil. Se va al amparo, en el amparo el tribunal colegiado dice que efectivamente es civil, pero que además los argumentos sobre la mercantilidad del contrato, o más bien la vía, si tiene que estudiarse de oficio, la estudia y decide aplicar la jurisprudencia 63 del 98, en la que se excluyen todo tipo de arrendamientos inmobiliarios de la materia mercantil. El abogado se va al recurso de revisión, sube a la Corte bajo el argumento de que el artículo 75 del Código de Comercio es inconstitucional por no considerar la posibilidad del arrendamiento mercantil. La Corte hace un nuevo estudio, hace una nueva reflexión y en la tesis 170 del 2023 concluye que sí existe la posibilidad de los arrendamientos inmobiliarios mercantiles, abandonando su criterio anterior. El título de la jurisprudencia es Arrendamiento de bienes inmuebles. Para determinar si procede la vía mercantil para resolver las controversias derivadas de dicho acto, el juzgador debe definir si constituye o no un acto de comercio al realizarse con el propósito de especulación comercial, pues el catálogo del artículo 75 del Código de Comercio debe interpretarse de manera enunciativa y no limitativa. Y bueno, aquí la Corte abre un abanico de posibilidades ahora para poder determinar. Antes era muy cómodo, tanto para los abogados como para los juzgadores, pues, encauzar este tipo de juicios de arrendamiento. El día de hoy se vuelve más complejo, pues además de que hay muchos juicios ya iniciados en una vía incorrecta, ahora hay que interpretar o analizar para ver si en la voluntad de las personas está la especulación comercial al momento de celebrar estos contratos de arrendamiento. Entonces la recomendación que yo les hago a este querido gremio es pues que tomen en cuenta este criterio y que analicen antes de presentar sus demandas en materia de arrendamiento si puede ser en materia mercantil o en materia civil. Bueno, creo que va a haber una sesión después de preguntas. Quedo a sus órdenes, espero haber sido claro. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Definitivamente, pues para quienes litigan la materia civil y sobre todo mercantil, pues de entrada sabemos que es fundamental la vía y con todas estas cuestiones de los criterios que han avanzado en la declaración de inconstitucionalidad del 75, las contradicciones de tesis, pues son cosas que nos tienen que hacer reflexionar y sobre todo estar al tanto de esos criterios para que evitemos pues presentar las demandas en la vía incorrecta, pero ahorita los que se dedican a esa materia seguramente van a tener pues muchas preguntas. Muchas gracias, magistrado. Y finalmente, pues es un honor dar el uso de la voz también al magistrado de la Sala Constitucional, al maestro Carlos Eguiarte. Muchas gracias, magistrado, de verdad que es un honor pues cerrar estas ponencias, sobre todo porque es una sala en la que a veces tenemos poco contacto también los abogados litigantes con lo que se analiza en ella. Le agradezco mucho su presencia y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, nuestro presidente, magistradas, magistrados. Muy buenos días y agradezco de manera muy particular a la maestra Mariela por su invitación. Por supuesto, un gusto poder compartir algunas ideas con este importante gremio, destacando la importancia de la colegiación en la jurídica. Me parece que esta primera sesión de 2025 da realce, me parece de modo muy particular, una oportunidad en donde se va a entregar incluyendo nuevas credenciales a nuevas
profesionistas y nuevos profesionistas que se incorporan a este gremio, ¿no? Que muchas felicidades a quienes se incorporan al Colegio de Abogados Litigantes en este día. Me parece que uno de los grandes aciertos que nos reúne esta mañana tiene que ver con esta idea del diálogo. Se suele decir que los tribunales hablan a través de sus sentencias, y eso me parece que es parcialmente cierto, digamos, ¿no? Me parece que el día de hoy, y lo comentábamos justo por la mañana, los tribunales, entre otras instituciones públicas, debemos encontrar la manera de comunicarnos de manera más asertiva con todas las personas, ¿no? Y creo que el hacerlo a través de este colegio de abogados litigantes es una vía idónea, digamos, para poder transmitir ciertas ideas a través de ustedes, en particular a quienes ustedes representan. De manera que muchas gracias por esta oportunidad y enhorabuena. Yo quisiera hablar un poco de lo que pensamos, lo que vemos, cómo percibimos el tema constitucional desde la sala que integro con el magistrado Greco Rosas Méndez y con el magistrado Raúl Manríquez Huerta, y que me gustaría hacer este planteamiento, digamos, a partir de dos ideas que quisiera centrar, si les parece bien su atención. En un primer momento, una muy breve reflexión, sería muy breve mi intervención, tiene que ver con el federalismo. Creo que tendríamos que conservar en mente todas y todos el federalismo en México, y a partir de esta idea intentar construir, en particular yo diría en Querétaro de manera especial, en Querétaro por la importante tradición jurídica que tenemos como un ejemplo en materia constitucional, no solamente en México, sino en Latinoamérica y en el mundo, encontrar una nueva noción del constitucionalismo local. Esta primera idea me parece importante hablar del principio del federalismo en México, recordando el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como ustedes saben, refiere que es voluntad del pueblo mexicano el constituirse como una república democrática, laica, federal. Yo quisiera hacer que esté integrada por entidades. Me parece que esta es una parte central de nuestro federalismo, el entendernos como una parte de una federación, y que es el deseo de todas y todos los mexicanos el integrarnos en una república federal. Y esto es importante porque me parece que de ahí nace como una de las principales expresiones de este federalismo las constituciones locales. Es una expresión local, suelen ser las constituciones una expresión de conquista social, en donde se plasman nuestros derechos, no es una parte dogmática, pero también se distribuyen competencias. Y habría que reflexionar entonces si a la luz de la importancia del federalismo, pues tenemos hoy en día la importancia descansa, la importancia que merecen nuestras constituciones locales en todo el país. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues particularmente diría yo a la luz de eso que conocemos todas y todos en este ambiente, digamos, de reformas importantes, que no es el caso abundar en ellas en este momento. Sin embargo, sí es un buen momento para reflexionar qué es lo que queremos hacer adelante. Decía nuestro presidente hace algunos momentos que el 12 de agosto de este año se estarán cumpliendo 200 años de la promulgación de la Constitución local. Creo que es una buena oportunidad para celebrar, para conmemorar ciertas cosas que ciertamente hay que celebrar, pero también creo que es un momento muy importante para reflexionar hacia dónde queremos ir, cómo queremos caminar. Y me parece que para este ejercicio, digamos, para vivir este constitucionalismo local, vale la pena echar un lente a nuestra ley de justicia constitucional, que prevé algunos medios de control constitucional local que pueden ser mucho mejor utilizados de lo que actualmente son.
Por un lado tenemos acciones de inconstitucionalidad, hemos resuelto ya recientemente algunas de ellas. Está también como un medio de control la omisión legislativa. Tenemos también prevista la controversia relativa a temas de competencia, el juicio de protección a derechos humanos y también el juicio de protección de derechos colectivos. De manera que hay, al menos en este momento, una ley que prevé estos medios de control constitucional que podría ser muy interesante explorarlos. Y yo creo que es así porque finalmente es la vocación la que entramos en poder elegirnos con un órgano que garantice la eficacia y la supremacía constitucional local. Creo que ese es el gran llamado que debemos escuchar. Y para eso el reto que hemos comentado con el presidente, con los magistrados integrantes de la sala, es voltear a ver de manera crítica nuestra ley de justicia constitucional para ver si satisface, si con ella podemos alcanzar este anhelo, digamos, de elegirnos como un verdadero medio de control constitucional. Y parece que este camino debe dirigirse particularmente en la cercanía con la ciudadanía, y poner a su consideración vías sencillas, vías rápidas, lenguaje sencillo, alejarnos un poquito de alguna postura técnica alejada que nos impida o que nos complique el acercamiento a las personas y que decidan no ocupar estos medios de control. Por supuesto, los plazos abreviados o el uso de algunos medios tecnológicos podrían ser de la mayor valía. Y para concluir, yo diría acercarnos, digamos, a una figura, digamos, teórica que es el constitucionalismo viviente. Esto significa la posibilidad de que nuestra Constitución y las leyes que se llaman efectivamente van dirigidas a resolver nuestros problemas. Ese es me parece el gran objetivo que se persigue, que podamos construir un andamiaje nuevo y que efectivamente resuelva los problemas de todas las personas. Ese sería el mensaje. Muchas gracias nuevamente y felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, magistrado. Pues la cuestión de constitucionalidad y atender a temas de federalismo, pues son temas que nos interesan a todos porque van dentro de todas las materias y sobre todo también nosotros empaparnos de todos esos temas que ustedes conocen de acciones de inconstitucionalidad, lo dijo, omisión legislativa, cuestiones de competencia y los juicios de protección a derechos humanos, que van implícitos pues también en todas las materias y que tienen que ver pues con todas las leyes que también manejamos. Muchas gracias por su presencia y su intervención. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Les voy